sean bienvenidos esta nueva semana a su programa Cita con tu médico. Estamos en la semana 12 del tiempo ordinario. Tenemos la lectura del Evangelio de San Mateo, capítulo 7, versículo del 6 al 14. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: no den a los perros las cosas santas, ni echen sus perlas a los cerdos, no sea que las pisoteen y después se vuelvan contra ustedes y los despedacen. Traten a los demás como quieren que ellos los traten a ustedes. En esto se resume la ley y los profetas. Entren por la puerta estrecha, porque la puerta ancha es la puerta y amplio el camino que conduce a la perdición, y son muchos los que entran por él. Pero qué estrecha es la puerta y qué angosto el camino que conduce a la vida, y qué pocos son los que lo encuentran. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Esta es una parte del Evangelio de las Bienaventuranzas. Recordemos en la montaña, el Evangelio de la montaña es un evangelio poco largo en la cual Jesús nos habla y nos da muchos preceptos y muchas formas de vivir. Quizá esta tiene como 3 partes, en las cuales la primera es muy dura, cuando dicen: no den a los perros las cosas santas, ni echen sus perlas a los cerdos, no sea que las pisoteen y después se vuelvan contra ustedes y los despedacen. Es bastante dura y muchas veces esto lo hemos vivido o lo observamos muchas veces de cerca, y es un poco, a mi manera de ver, estas vidas desperdiciadas. Estas vidas de personas que tuvieron la oportunidad de vivir en una familia, educarse bien, alimentarse bien, tener una vida bastante buena, y por asuntos de vanidad, de malas compañías, de egoísmo o de satisfacciones, están siempre en una gran satisfacción, desperdician todo eso bueno que recibieron. Incluso personas que son católicas y que han recibido todos los sacramentos, y echan todo eso a la basura, diríamos, por seguir una vida inadecuada. Tengamos cuidado en esa parte para que valoremos realmente las cosas santas, dice el Señor, o sea, lo que es santo y bueno, y no lo echemos al desperdicio. Y también dice algo que es importante, como una regla de oro en la vida: traten a los demás como ellos quieren que los trate, como tú quieres que te traten a ti. Y dice, ese es el resumen de la ley y de los profetas. Significa amar al otro como a ti mismo. Y significa también, pues, que debemos ser respetuosos con los demás, generosos, tener tolerancia, así como quisiéramos que la tengan con nosotros. Esta normativa o esta idea que da Jesús es una idea universal, está en todas las religiones, pero en nuestra religión de cristianos católicos es una de las más importantes, tanto que Jesús lo indica como algo especial para que seamos perfectos, dice en otro momento. Y también nos habla de la puerta estrecha y la puerta ancha. A mí me llama mucho la atención esto de la puerta estrecha y la puerta ancha, y me ha costado muchos años entender realmente el verdadero significado de esto, porque todos queremos, no es que queremos andar por la vida sin dificultades, pero sí nos gustaría hacer las cosas, tener los trabajos, la vida de familia, la vida personal, sin problemas y sin dificultades. Sin embargo, Jesús dice que debemos escoger
la puerta estrecha y que son pocos los que van por ellas. Así es, la puerta estrecha es aquella que nos implica esfuerzo, sacrificio, ofrecer a Dios las dificultades y en las dificultades también encontrar a Jesús. Nuestra vida, gracias a Dios, tiene momentos buenos, momentos hermosos, momentos de felicidad y de esperanza. Y también tiene momentos de pena, de dolor, de enfermedad, de abandono. Y es entonces cuando nosotros tenemos que hacer un esfuerzo para poder pasar esos momentos sin desesperanzarnos. También hoy día el poder vivir correctamente dentro de la ley de Dios, que es una ley perfecta, y dentro de la ley del hombre también, que no es tan perfecta, es bastante más imperfecta. Sin embargo, como cristianos y como católicos estamos llamados a vivir dentro de esa normativa sin perder la esperanza y también con la libertad de poder avanzar y crecer como personas. Por eso este evangelio es tan bonito y es tan interesante, porque es un poco lo que pide Jesús para nosotros en todos los tiempos. La Iglesia ha hablado de estos temas desde el principio de los tiempos y sigue hablándonos hoy día también de esa necesidad de vivir con una coherencia entre aquello que pensamos y aquello que hacemos. El día 24 de junio se celebró la fiesta de San Juan Bautista. Recordemos, este santo, primo de Jesús, es el único santo al cual se celebra, tiene dos fiestas, cuando nace y cuando muere. Nacería 6 meses antes de Jesús. Por eso, si Jesús nació el 24 de diciembre, su fiesta se pone el 24 de junio para hacer como una línea en el tiempo que coincida. Y el nacimiento de Juan el Bautista se da de la siguiente forma. Zacarías era un sacerdote judío que estaba casado con Santa Isabel. Era un hombre bastante mayor, los dos eran bastante mayores y no tenían hijos porque ella era estéril. Siendo ya viejos, un día cuando estaba en el templo se le apareció un ángel al pie del altar, a la derecha del altar. Él al verlo se asustó y le dijo: no tengas miedo, Zacarías, pues vengo a decirte que tú verás al Mesías y que tu mujer va a tener un hijo que será su precursor, a quien pondrás el nombre de Juan. No beberá vino ni cosa que pueda embriagar, y ya desde el vientre de su madre será lleno del Espíritu Santo, y convertirá a muchos para Dios. Zacarías le respondió al ángel: ¿cómo podría asegurarme de que eso es verdad? Pues mi mujer ya es vieja y yo también. El ángel le dijo: yo soy Gabriel, que asisto al trono de Dios, de quien he sido enviado para traerte esta nueva. Mas como tú no has dado crédito a mis palabras, quedarás mudo y no volverás a hablar hasta que todo se cumpla. 6 meses después, el mismo ángel le anunciaría a María que iba a ser la madre del Hijo de Dios. Y también le dice en esa revelación que su prima Isabel está embarazada. Es en este momento cuando María corre a visitar a su prima Isabel, y cuando entra en la casa, Isabel se llena de gozo al ver a su prima y dice que su hijo saltó en su vientre. En este encuentro hermosísimo de la visitación de María, recordemos que Isabel hace este cántico maravilloso, cual dice: bendita tú entre todas las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre. Bienaventurada tú que has creído, porque
se cumplirán todas las cosas que te ha dicho el Señor por parte del ángel. Es así como María acompañaría a Isabel en esta etapa del embarazo de San Juan Bautista. Y ya luego el nacimiento no se sabe más de Juan el Bautista, más que probablemente sus padres murieron cuando él era joven o pequeño, y después él se va al desierto, donde vive una vida de penitencia y de oración. Recordemos lo que estaba vestido él con piel de camello y que solo se alimentaba de frutas silvestres, de raíces y de miel silvestre, porque su vida estaba dedicada a la oración y a esta misión que él había recibido de esperar al Mesías. También alrededor de los 30 años, fue a la ribera del Jordán y se dedica a predicar un bautismo de penitencia. En ese momento hay un momento en el cual se encuentra con Jesús y recordemos pues que él bautiza a Jesús en el río Jordán. Juan también decía que el bautizo que él daba era un bautizo que no era totalmente completo, porque el que vendría después de él sería el que podría dar ese bautismo de vida. Posteriormente, dice, él seguiría predicando, y el momento que es más que lo vivimos todo y lo recordamos, es cuando el momento del bautismo de Jesús, por supuesto, y posteriormente cuando se enfrenta a Herodes, porque Herodes estaba casada o estaba unido a la mujer de su hermano. Entonces él le hace esa crítica, la crítica que pone muy molesta a la mujer de Herodes, y entonces de esa manera ella trata de vengarse de San Juan Bautista y lo hace por medio de su hija. En una fiesta de Herodes ella baila maravillosamente la hija y el rey le promete lo que ella quiera y ella le pide la cabeza de San Juan Bautista. Entonces es así como ya una vez que ella pide eso, él se ve obligado a ordenar que le corten la cabeza, y esa es la muerte de San Juan Bautista, que le lleva además la cabeza en una bandeja de plata. Jesús sí conoció la muerte de San Juan el Bautista y fue un dolor muy grande para él, y él siguió ya predicando, porque sabía pues que ese era el tiempo en el que tenía que hacer su prédica. Entonces San Juan Bautista, primo de Jesús y el escogido para anunciar la venida del Mesías, se celebra el día 24 de junio, o se celebró el día 24 de junio. Y el mismo mes de junio, para el 29 de junio, tenemos la solemnidad de San Pedro y San Pablo. Esta fiesta es una fiesta muy importante en la cual se reconoce la vida y las virtudes de estos dos grandes apóstoles, que juntos serían aquellos que estarían en la fundación de la iglesia. En cuanto a Pedro, recordemos que a Pedro Jesús le dice: tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Así es que Simón se convierte en Pedro, que es una piedra en la cual la iglesia iniciaría, y también le dice que apaciente el rebaño de Dios. Luego que muere Jesús y ya es la resurrección y la ascensión, Pedro tiene que asumir esta misión de ser cabeza de la iglesia, de dirigir a los apóstoles y también mantener la fe
mantener todo lo que Jesús les había enseñado. Aparece un poco después Saulo de Tarso, que era un judío muy bien educado. Recordemos que Saulo era un judío como de una élite que había recibido una educación especial, pero que tiene un encuentro en el camino a Damasco donde se da la conversión de él y posteriormente sería bautizado. Pablo es conocido como el apóstol de los gentiles porque pasó el resto de su vida predicando el evangelio a todos los pueblos de la parte del Mediterráneo, sobre todo aquellos que no eran totalmente judíos. Leeríamos esto que es unas palabras muy lindas que dice: sintiendo cercana la muerte, he luchado el noble combate. Dice también que ha sido fiel a Cristo y a su iglesia y me he entregado totalmente. Por eso el Señor me dará la corona de la gloria. Otro punto especial de Pedro y Pablo en esta fiesta es que son la columna espiritual de la iglesia. El Papa Francisco diría que son nuestros compañeros de viaje en la búsqueda de Dios. Son nuestra guía en el camino de la fe y de la santidad. Su ejemplo nos empuja hacia Jesús para hacer todo aquello que Él nos pide. La herencia de estos dos apóstoles es muy importante en la vida de la iglesia, en la vida de cada uno de nosotros, particularmente por su fe y por su caridad, y también por su valentía para mantenerse y defender la fe de Cristo. Y otro factor o punto importante es que ambos padecerían en Roma, porque Pedro y Pablo serían detenidos y martirizados en la prisión mamertina, también llamada Talianum, ubicada en lo que es el Foro Romano de la antigua Roma. Pedro pasó sus últimos días en Roma, liderando la iglesia durante la persecución hasta su martirio en el año 64 después de Cristo, y fue crucificado con la cabeza abajo a petición propia porque no era digno de morir como su Señor Jesús. Sería enterrado en la colina del Vaticano y en la Basílica de San Pedro recordemos que están sus restos. Pablo sería decapitado en Roma también en el año 67 y está enterrado en la Basílica de San Pablo de Extramuros. Por lo tanto, Pedro y Pablo son patronos de Roma por ser los apóstoles principales y considera la iglesia que estos dos apóstoles representan en realidad el Evangelio de Cristo. En los dos casos, Pedro, que murió muy anciano, y Pablo, que probablemente no tan anciano, pero también murió martirizado, van haciendo un camino de conversión hasta el momento en que tienen que dar fe o de lo que predican, incluso con la muerte. Bien amigos, vamos a hacer una pausa antes de iniciar la segunda parte de este programa. Los espero. Gracias. Gracias amigos, estamos de regreso. Les traía un tema que son las enfermedades de la córnea más comunes. Recordemos qué es la córnea. La córnea
es la capa más externa del ojo, esta partecita que está delante del iris, es avascular y totalmente transparente. Entre sus funciones están la de proteger al iris, al cristalino, y ayudar por medio de una musculatura especial que el cristalino pueda enfocar y podamos tener una imagen perfecta, o sea, una imagen muy clara de todo lo que está viendo, que es la que va a ir hacia la retina. Siendo que esta córnea está en la parte de adelante del ojo, es la capa más expuesta del ojo. Por eso tiene mucha importancia para la visión. Si hay una falta de transparencia de la córnea o una deformidad en este tejido, también puede haber una distorsión de la imagen que llega a la retina y causa problemas, los problemas de la refracción, por ejemplo, miopía, astigmatismo o hipermetropía. Además, siendo que es una parte externa, más externa, también está muy expuesta a mucha serie de patógenos, virus, bacterias, hongos, y también que pueda recibir cualquier sustancia que la pueda lastimar. Entonces, la córnea puede tener varias enfermedades o varias afecciones. Una de ellas son las úlceras corneales. Las úlceras de la córnea se producen cuando hay una lesión en las capas más externas de la córnea. Y esta afecta más que nada, las úlceras afectan al epitelio de la córnea, que es lo más superficial. Pero también puede afectar capas más internas, que son la capa de Bowman y al estroma anterior. Las úlceras corneales deben tratarse a tiempo para evitar que se agraven y que tengan consecuencias en la visión. Sobre todo si la lesión de la córnea es en la parte central, porque entonces ahí afectaría más la visión. En la mayoría de las veces, la úlcera corneal da síntomas y a veces uno no se da cuenta si es una conjuntivitis o es un problema de la córnea. Y generalmente puede ser dado por traumatismos, por abrasiones en la superficie del ojo. Muchas úlceras se dan por lo que se llama el ojo seco, o sea que tiene poca lubricación, y también por cualquier problema que evite que se tenga un parpadeo normal, porque el parpadeo hace una capa de lágrimas que mantiene a la córnea húmeda y eso la protege. Pero también la córnea puede ser afectada por infecciones, sean bacterianas, sean virales, sea por hongos, que es más raro, y también por parásitos, que es mucho más raro todavía. Muchas veces las úlceras corneales se producen cuando las personas usan lentes de contacto. Y es generalmente por usar de manera inadecuada los lentes de contacto. Una de las mayores causas es que no se limpian adecuadamente los lentes de contacto, no se tiene suficiente higiene en las manos, cuando se los ponen se los sacan y entonces ahí producen una infección en este lentecito que no está bien limpio y puede causar enrojecimiento del ojo, dolor en el ojo, incluso hasta inflamación de los párpados y estas fotopsias, que es como una molestia en la luz. Es muy importante cuando hablamos de los lentes de contacto, porque los lentes de contacto generalmente los usan, son los más jóvenes, adolescentes o adultos jóvenes que andan al apuro.
yo también usé lentes de contacto alguna vez y recuerdo que alguna vez no llevaba los líquidos y me lo metí en la boca y con saliva me los volví a poner. Eso es una barbaridad, pero eso se hace y eso puede generar infecciones en el ojo, en la córnea, en la conjuntiva y lesiones realmente en las conjuntivas como úlceras. También puede haber a veces que la córnea siente como que hay un cuerpo extraño. Este cuerpo extraño muchas veces se da porque ha caído alguna basurita, polvo puede ser, o cuando se una esquirlita de un lápiz, si se está andando con madera, un pequeño residuo de madera, y este se queda prendido en la córnea y genera esta sensación de cuerpo extraño con ardor, dolor, enrojecimiento, que realmente deberíamos inmediatamente tratar de humedecer más el ojo, a lo mejor con gotas de lubricantes, para que haya la posibilidad de que ese cuerpo extraño salga. Si no sale, hay que ir inmediatamente al oftalmólogo, porque esa es una causa de un problema grave para la córnea. Otro problema es el edema de la córnea. El edema de la córnea es una inflamación de la córnea causada por la retención de líquidos, de tal manera que el endotelio de la córnea, la capa más interna, deja de funcionar y la córnea acumula líquido, perdiendo su transparencia. Los síntomas son diferentes dependiendo de qué tanto daño hay en el endotelio corneal y puede presentar una sensación de cuerpo extraño dentro del ojo, hipersensibilidad a la luz y enrojecimiento. Muchas veces este problema del endotelio de la córnea tiene una causa genética y el diagnóstico pues se hace ya por el oftalmólogo usando la lámpara de hendidura y mirando con unas máquinas especiales el grosor de la córnea. Otra enfermedad de la córnea bastante común es la queratitis, o sea, que está inflamada la córnea. Y hablamos que la córnea está inflamada, pero también puede estar inflamada la conjuntiva. Entonces ahí sería una queratoconjuntivitis. Generalmente los problemas de este tipo son causados por sequedad ocular. Esa es la primera razón de la queratitis ocular de la córnea. A veces por problemas en los párpados, si están los párpados inflamados, infectados, o también por la calidad de la lágrima o la cantidad de la lágrima. Uno va a veces al oftalmólogo y le ponen aquí unos papelitos para ver qué cantidad de lágrimas produce. Hay personas como yo que papelito cero, no hay lágrimas. Entonces, esa falta de lágrimas o muy escasas lágrimas genera una sequedad ocular que reseca la córnea y le puede causar daños. Ahí lo adecuado sería pues el uso de lágrimas artificiales, las que le receten, las que sean más adecuadas, varias veces al día para mantener el ojo hidratado y también para poder protegerse más del viento, de la luz y de cualquier agresor o de infecciones que pueden aparecer con una córnea que esté reseca. Y por último tenemos las úlceras corneales, de las cuales hemos hablado, pero que quería decir lo siguiente, que en las úlceras corneales el ojo seco es muy importante porque al inicio empieza como una queratitis, o sea, está seco, pero puede producirse una úlcera corneal en la medida de que la sequedad continúa en el ojo y va lesionando la córnea. Por eso la sequedad de los ojos es muy importante también determinarla y tratarla a tiempo, con lágrimas artificiales
Y recordemos que hoy día la sequedad ocular es mucho más común que antes, porque estamos expuestos mucho a estar horas y horas en las pantallas o en los celulares y se parpadea poco. Como uno está pendiente de lo que quiere ver y no parpadea lo suficiente. Entonces esa falta de parpadeo rompe la película de las lágrimas que existe normalmente y va ayudando a que los ojos se sequen. Recordemos eso para poder ayudarnos con lágrimas artificiales adecuadas cuando haya este problema. Existen otras enfermedades que son también propias de la córnea, por ejemplo la neovascularización, el queratocono. El queratocono es una de las enfermedades más frecuentes de la córnea y se caracteriza por un adelgazamiento de la córnea que altera la curvatura normal que debe tener la córnea, y al alterarse esa curvatura hay distorsión de las imágenes y una disminución de la visión. Actualmente el tratamiento depende primero en que se detecte precozmente para que esto no evolucione, y en la mayoría de los casos cuando se detecta tempranamente, uno de los tratamientos es precisamente el uso de lentes de contacto rígidos para que como que vayan moldeando la córnea. En los casos que son más graves, en los cuales ya ha avanzado mucho, incluso se habla que habría que hacer un trasplante de córnea, pero digamos que eso ya es algo mucho más serio. Hay enfermedades también de la córnea que no dependen solamente de la córnea, sino que dependen también de que exista una afección en los párpados. Entonces, si hay una enfermedad de los párpados, blefaritis, o sea que están alterados los párpados, inflamados o infectados, incluso el chalacio o incluso cualquier infección en estas glándulas de los ojos pueden causar una infección y también podrían afectar a la córnea. Recordemos que en los párpados están las pestañas y que las pestañas son folículos pilosos, y las pestañas también tienen glándulas sebáceas y otras glándulas, y también existen más allá glándulas que producen una sustancia que forma parte de las lágrimas. Entonces, si hay una afectación de los párpados, una infección de el orzuelo, por ejemplo, o el chalacio, o cualquier infección que afecte a estas glándulas, de todas maneras pueden afectar a la córnea por las infecciones. Por lo tanto, es importante cuidar mucho no solo la córnea, sino también lo que recubre el ojo, que son los párpados. Hay también lo que se llama el pterigion. Recordemos que el pterigion es un crecimiento de tejido conjuntivo que se hace más que nada a los lados de los ojos. Este tejido está generalmente en la parte interna, se crece más hacia la parte interna del ojo, pero también puede crecer hacia la parte externa del ojo. Cuando está solamente en la parte de la conjuntiva, molesta, se enrojece y más nada, pero puede extenderse y llegar hasta la córnea. Entonces allí es el problema, porque este pterigion puede afectar la transparencia de la córnea, y es por eso que habría que tratarlo. Hoy día pues se opera el pterigion sin ningún problema, y hay que tener siempre cuidado antes de operarse y después, porque recordemos que el pterigion empeora con el viento, con el polvo, con la luz solar, con cualquier irritante. Por eso es que es importante
la protección de los ojos cuando hay mucho sol, mucho viento, viento que viene con polvo, con arena, para evitar que ese polvo y eso vaya a lastimar cualquier parte de los ojos que están más expuestas, que sería la córnea y la conjuntiva. Y también recordemos de cuidar mucho nuestros párpados, sobre todo en la parte en la que están las pestañas, porque generalmente nos preocupamos de las arrugas de los párpados. Y está bien que nos preocupemos de las arrugas de los párpados, pero no nos acordamos de cuidar esta parte tan importante que es donde están las pestañas, para que haya una salud ocular completa. Les traigo un tema que es la pérdida del cabello o la alopecia. Sabemos que la pérdida del cabello o la alopecia puede afectar al cuero cabelludo, pero puede afectar también a todo el cuerpo que tiene cabello. Generalmente este tipo de alopecias pueden ser temporales, o sea, una pérdida de cabello por un tiempo, o puede ser permanente, en la cual ya es un mayor problema. Cuando hablamos de esta alopecia general, se pierde cabello de la cabeza, pero también se pierde donde hay en otros sitios del cuerpo donde hay vellos, que es en las axilas y es en el pubis. Es una alopecia diferente, muy seria, pero no es de la que vamos a tratar hoy día. Sabemos que cualquier persona puede tener etapas en las cuales pierde más pelos o más cabello que otros días. Y también sabemos que la alopecia o esta pérdida visible del cabello es más común en los varones. Cuando hablamos de caída del cabello, hablamos de que vemos a lo que nos bañamos, a lo que nos peinamos, que queda mucho pelo en el cepillo o en el lavabo o en la tina. Y entonces hablamos que hay una pérdida excesiva del cabello. En la mayoría de los casos, la calvicie es hereditaria. Y también junto con la herencia va añadida con la edad, porque algunas personas tuvieron a su papá, a su abuelo, empiezan a perder el cabello en los hombres y bueno, ya están resignados porque saben que con los años van a terminar con poco pelo. El problema es cuando la pérdida de cabello afecta a las personas, sobre todo a las mujeres. A las mujeres afecta mucho más la pérdida de cabello que en los varones. Y entonces pues hay que peinarse de una manera en que no se vea tanto lo ralito que está el pelo, a veces usar implantes o pelucas, o por último pañuelos o cosas para que no se pueda ver que se está perdiendo el cabello. Recordemos que hay una calvicie que tiene una distribución masculina que es básicamente en la parte central de la cabeza. Pierden el pelo en esta parte central, acá de la coronilla, y lo que queda es una franja de pelo en la parte parietal y occipital. Hay también una calvicie de distribución femenina. Esta significa que se ralea más el pelo en esta parte central, sobre todo donde haríamos la raya y en la coronilla. Y también hay una pérdida de cabello que es como redondita, que se llama alopecia areata, que es una alopecia, una pérdida de cabello, y lo que se llama la alopecia por tracción, que significa cuando se ala mucho el pelo. Esta por tracción se da más en los niños. Los niños es así y se arrancan el pelo. Algunos jóvenes que quedaron como con una manía de arrancarse los pelos, y algunos adultos que todavía lo pueden hacer, se ven mucho en ciertas enfermedades mentales. Hacen así, ¡pac!, se arrancan y uno ve huecos en la cabeza. Entonces podemos decir que la pérdida de cabello puede darse por muchas maneras y por muchas causas. Y también puede aparecer de repente o puede ser progresiva. Y también decimos que puede afectar solo el cuero cabelludo, o sea, solo la cabeza, o puede afectar a todo el cuerpo.
Hablemos primero de la pérdida gradual del cabello de la parte superior de la cabeza. Hemos dicho que es el tipo más frecuente de pérdida de cabello y que afecta más a las personas a medida que envejecen. En los varones, el cabello empieza a perderse aquí en la parte de la frente y cada vez la frente se va haciendo más amplia. En las mujeres, la pérdida de cabello más es esa parte de la rayita del medio del cabello, y es muy común también que ellas empiecen a darse cuenta que tienen una frente más amplia porque se pierde esta parte de la línea capilar frontal del cabello. Hay lo que se llama el aflojamiento repentino del cabello. Muchas veces una persona sufre una crisis emocional muy severa, una pérdida. En el COVID lo vimos, muchas personas refirieron como algo anecdótico que después de haber pasado el COVID perdieron muchísimos cabellos. Recuerdo una persona que tenía una cabellera larga y frondosa que se quedó con la tercera o cuarta parte del pelo que ella tenía. Y me dijo, es que me dio el COVID y después de eso perdí el pelo rápidamente. Es decir, es posible que ocurra esto, pero generalmente eso se debe a que como que los folículos, por una razón estresante, también por un asunto nutricional puede ocurrir, porque si uno está enfermo deja de comer y entonces se convierte en un problema nutricional. El folículo como que se adelgaza y se desprende y se demora en volver a formar un nuevo cabello, o sea, como que se adormece el folículo. Estos casos generalmente van a revertir. Después de unos meses van a ir recuperándose la cantidad del pelo hasta que finalmente se vuelve a tener una cantidad adecuada. El problema sería si una persona tiene poco pelo normalmente y aparece esta pérdida de pelo y puede ocurrir que se demore mucho tiempo en volver a recuperar la cantidad de pelo que tenía, que ya era poca. También hay personas que pueden perder como circularmente el pelo, pero no solo en la cabeza, sino también a veces en la barba, en el bigote. Y estas serían estas calvas circulares, o que además a veces van acompañadas de un poquito de prurito. ¿Cuándo deberíamos consultar al médico cuando tenemos esta pérdida de cabello? En realidad, cuando es necesario, cuando ya nos empieza a preocupar que la frente se empieza a ampliar porque se pierde mucho cabello, o cuando vemos que ya está muy ralito el pelo y vemos que se cae grandes cantidades, o si se cae en parches, porque se requiere tratamiento. Sabemos que en el día dicen que se pierden de 50 a 100 cabellos todos los días, pero esos cabellos que se pierden son reemplazados por nuevos cabellos que ya están creciendo. O sea, se pierde pelo, pero están saliendo otros cabellos. Entonces, el problema empieza cuando se pierde el cabello, pero no se reemplaza rápidamente, y entonces hay como un desfase. Ahí se empieza a ver que la piel, que el cabello está más ralito. Esto puede ser por herencia, muchas veces por causas hormonales, o también por asuntos médicos. En las causas hormonales tenemos que durante el embarazo, más bien el cabello se hace más fuerte, pero una vez que termina el embarazo, ese exceso de cabello como que empieza a caerse, y las madres que están dando de lactar dicen, se me cae el pelo, y hay una pérdida de pelo, pero es porque las hormonas tienen que regresar a la normalidad.
También en la menopausia cambian las hormonas y puede ocurrir que el cabello se caiga más y que el cabello que salga sea más fino y menos fuerte. Y también en algunas enfermedades, sobre todo en los que afectan a la tiroides, puede haber pérdida de cabello y luego el cabello que sale es un cabello como más finito y se ve el cuero cabelludo y se ve pues la piel del cuero cabelludo. También este es lo que hemos hablado de la alopecia areata, que es como se cae el cabello como en medallones. Ahí hay que investigar si es por una micosis de la piel, que sería la tiña, o si la persona tiende a arrancarse el cabello. Y entonces esa es la causa de la caída del cabello. Y se trata, si es una micosis, se trata de una micosis. Y si se lo arranca, pues sencillamente ya sabemos que eso es lo que va a pasar, porque después el cabello vuelve a crecer. También hay ciertos medicamentos. Hay medicamentos que pueden causar que se caiga el pelo como efectos secundarios. Entre ellos, los más comunes son todos o la mayoría de los tratamientos para el cáncer. Todos estos quimioterápicos que se usan para el cáncer, sabemos que causan la pérdida total del cabello mientras está en el tratamiento. Cuando se acaba el tratamiento, el cabello vuelve a salir. Tanto es así en el cáncer de la pérdida del cabello que no solo se pierde la cabeza, se pierden las pestañas y se pierden incluso las cejas y otras partes del cuerpo. Creo yo que si una persona recibe un tratamiento de cáncer, sabe que está en una situación crítica, difícil, y que la lucha no es por el pelo, sino contra el cáncer. Entonces, sabe que tendrá que sobrellevar esta pérdida del pelo con paciencia, y cuando el tratamiento acabe o cuando esté en etapas en las cuales descansa un poco entre un ciclo y otro, va a recuperar su pelo hasta lo que se pueda. Pero también cuando hay depresiones severas por enfermedades como artritis reumatoide y lupus, puede haber pérdida de pelo. Y en otras enfermedades puede haber este problema. Incluso algunos medicamentos que se usan para los problemas convulsivos también pueden traer pérdidas de pelo. Y como hemos dicho, dos factores que tenemos que tener en cuenta, que es el factor de estrés, que puede causar una pérdida temporal del cabello, y hoy día el uso de muchas sustancias químicas, tanto en sustancias que son para alisar el pelo o sustancias químicas en los tintes o en determinados procedimientos que se hacen para decolorar el pelo o para ponerle otros colores, pueden afectar al folículo piloso y perder pelo. Y también por cuando como que son unos peinados en los cuales hay que traccionar mucho el pelo. Esa tracción del pelo para hacer determinados peinados con fuerza pueden generar que haya una pérdida mayor de lo usual del cabello. Otra cosa que puede causar que ya no salga el cabello en ese sitio es una cicatriz. Si hay una cicatriz en la cabeza, alguien se rompe la cabeza y le tienen que hacer una sutura, sabemos que en ese sitio de la sutura no va a aparecer más cabello. Entonces, hay quienes han tenido muchos traumatismos en la cabeza y tienen muchas líneas de sutura. En esos sitios definitivamente no habrá más cabello y se verá. Hay factores que pueden ser de riesgo para perder el pelo y hemos dicho el antecedente familiar, la edad, la pérdida de peso significativa. Cuando se pierde peso
terriblemente o rápidamente, también se puede perder cabello, pero es más que nada por asuntos hormonales y nutricionales. En la diabetes, como hemos dicho, en el lupus, en la artritis, en algunas otras enfermedades se puede perder peso por mala nutrición, porque la piel es piel, pelo y uñas, un solo conjunto de faneras. Entonces, la persona se desnutre, no toma suficiente vitaminas y nutrientes, la piel sufre y también el pelo sufre. Y por supuesto el estrés. El estrés nos causa muchas consecuencias que a veces ni se nos imagina que puede ocurrir por el estrés. Entonces, si sabemos que la calvicie es por causa de herencia, ya no hay que sufrir mucho porque eso va a ocurrir. Lo importante sería cuidar un poco más el cabello que nos queda. En el lavado del cabello, usar shampoos o sustancias que no sean agresivas. Hoy día hay una serie de tratamientos para el folículo que algunos funcionan bien y otros no funcionan tan bien, pero existen, ¿no? Y podrían tenérselos presentes. También después del baño, buscar cómo peinarse sin ser tan agresivo para no arrancar los folículos después del baño, y también medicamentos que pueden ayudar. Entre los medicamentos que pueden ayudar tenemos lo que se conoce hoy día como el Monoxidil o el Rogaine, que es un spray, viene en spray en tabletas. En spray pueden usar los hombres y mujeres y se pone una cantidad adecuada en el pelo todos los días por varias semanas y en realidad ayuda a prevenir la calvicie. El asunto es que funciona mientras se lo pongan. Cuando lo dejan de usar, el cabello vuelve a su mismo asunto porque favorece la formación del folículo. También el monoxidil viene en tabletas. Pueden tomarlo tanto hombres como mujeres. Hay una desventaja en las tabletas, que así como produce mayor producción de pelo en la cabeza, puede producir mayor producción de pelo en otros sitios. Por ejemplo, en las mujeres en la zona del bigote o en otras áreas que no se desea que crezca el pelo. Pero hay también otros medicamentos para los varones, el finasteride, es solo para los varones. Y luego lo que tocaría, si ya nada de eso funciona, sobre todo en los varones, es el trasplante capilar, que significa que se extrae pelo de otras partes de la cabeza en que hay suficiente pelo y se lo implanta en las zonas donde no hay pelo. En algunos casos es muy exitoso, en otros casos no funciona bien. Y por último tenemos ahora una terapia láser que podría ayudar para mejorar este asunto de la alopecia. Así que pues este tema me parece interesante. Muchas personas en realidad tienen que recurrir finalmente a las pelucas o a los pañuelos porque la pérdida de cabello es realmente notable y es muy penosa. Lo más importante es empezar el tratamiento en cuanto vemos que el problema inicia, para poder como salvar los folículos pilosos, porque una vez que los folículos pilosos se pierden y se cicatrizan, ya no hay opción de que vuelva a aparecer pelo en esa zona. Por lo tanto, sí hay que hacer la batalla contra la pérdida de cabello precozmente. Bien amigos, les agradezco que me hayan acompañado y si Dios nos permite nos encontraremos la próxima semana. Gracias.